Hoy tenemos una mañana muy movida, con mucha información. La primera parada periodística que vamos a hacer en esta mañana la hacemos en Buenos Aires. Información, música y un gusto particular en la mañana del domingo. Con sabor argentino. Hasta la 1 por Actualidad Radio. Le damos la bienvenida al jurista, el abogado constitucionalista Daniel Sapsay. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, gracias por atendernos. Un gusto, Diego. ¿Qué dice? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí estamos, pasados por agua, como habrá escuchado. Estamos con una tormenta tropical que quiere ser huracán y tratamos de no dejarlo, así que estamos, en eso estamos. Ojalá que no lo sea. Ojalá que no lo sea. No les quiero dar envidia, pero acá es un día magnífico de primavera. Ay, enhorabuena. Bueno, Norberto, hay actividad, ha habido durante toda esta semana una actividad muy intensa en términos políticos y jurídicos en Argentina. Hablamos con el doctor Sapsay de este tema. Sí, buenos días, doctor, ¿cómo está? Les recuerdo también que en nuestros sitios de Facebook y demás está el sitio de YouTube, el canal de YouTube del doctor Sapsay, que es youtube.com/Daniel Alberto Sapsay, donde se pueden informar. Yo admiro las presentaciones del doctor Sapsay porque nos dan una visión muy simple, pero muy profunda de cuál es la realidad jurídica que impacta tanto en la realidad política. Y en eso le quería preguntar, doctor, usted ha explicado con mucha claridad el fallo de la Corte Suprema, pero a la vez muestra un panorama en cierta medida desolador que se viene en virtud de un fallo que en realidad crea más confusión que claridad. Así es. En primer lugar, quiero agradecerle el elogio al canal de YouTube, que ha sido un trabajo de la pandemia, junto con mi hijo, que es el que lo formateó. Además es el que sube los videos, pone cortinas musicales porque él es músico. Pero pasando al tema, efectivamente es un fallo por demás desgraciado, si cabe el término. La Corte Suprema, lejos de ceñirse a la ley, la mayoría de la Corte Suprema, 4/5, ¿no? Después hablamos del voto de Rosenkrantz porque lo merece, por lo valiente y por lo ajustado a la ley que es. Pero vamos a la mayoría, es la mayoría la que forma una sentencia, ustedes lo saben. Allí se armó una sentencia que en lugar de haber sido un desarrollo lógico de la interpretación de lo que el marco jurídico, las normas señalan, es como hecha medida, es decir, ellos quisieron de alguna manera quedar bien con el gobierno y no alienarse totalmente tampoco con una oposición que a nivel la calle, digamos, la ciudadanía, que sale hoy, hay precisamente organizado una nueva movilización, ha demostrado un poder que nunca se había señalado, un poder vinculado con la defensa de la República. Pero el fallo hace una interpretación que supera lo requerido en el amparo. En el amparo lo que los tres jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, pedían, en este caso en realidad refiere solo a Bertuzzi y a Bruglia, lo que querían que se revisara era la decisión que toma el Consejo de la Magistratura hace unos meses de revisar una decisión anterior de ese mismo cuerpo, a través de la cual había decidido el traslado de esos jueces, decisión que había tenido la conformidad de la Corte Suprema en 2 ordenanzas, donde determinó los siguientes estándares. Cuando se trata de un traslado de jueces dentro de la misma jurisdicción, competencia y rango, no hace falta el acuerdo del Senado. Y luego eso concluyó con los decretos del Poder Ejecutivo que trasladaron a esos jueces. Pues bien, la revisión, la apertura de la revisión por parte del Consejo de la Magistratura, que volvió sobre sus pasos con una nueva composición, elevó entonces al Senado la reconsideración de esos traslados y el Senado, como era esperable, lo rechazó. ¿Por qué digo como era esperable? Porque es parte del plan de impunidad de la vicepresidenta Kirchner, que por otro lado es la presidenta del Senado y lo maneja como si fuera su casa. Entonces, lo que acá la Corte debía señalar es si esa decisión era constitucional o no. En cambio, hace una suerte de clase de derecho constitucional en materia de traslados, se pronuncia por una práctica que es contraria a la Constitución, dice que es una costumbre inconstitucional. Claro que es una costumbre que tiene más de 70 años, ¿no? Les señalo. Y que por lo tanto, si bien
los traslados, en este caso, fueron válidos, pero son transitorios. Es decir, al no tener acuerdo del Senado, entonces son transitorios. Al ser transitorios se debe concursar nuevamente esos cargos y restablece en los cargos a los jueces que habían sido removidos, pero transitoriamente, es decir, de alguna manera los deja en un limbo. Pero no solo eso, como lo señala con un alcance general, esto comprende, ya se enumeran más de 70 jueces que fueron trasladados. El caso de la conocida jueza federal en lo penal de la capital federal, que además tiene la jurisdicción electoral, nada menos, María Romilda Servini, ya no es más Cubría, porque se separó del marido, que fue trasladada en la época de Menem, en 1990, de un juzgado de menores a un juzgado federal, con competencia electoral. Así que imagínense, nada más alejado de los cánones que había establecido la Corte en sus acordadas. Pero a ellas se suman, como les decía, unos 70 por lo menos casos más, es decir, un porcentaje de un 20% más o menos de la justicia federal queda en el limbo, pero además, a través de esta decisión, se afecta el principio de inamovilidad de los jueces, que como ustedes saben es una de las bases de la independencia de la justicia, y el principio del juez natural de una causa. Porque ¿qué pasa con las causas en trámites? Si bien dicen que son válidas las decisiones tomadas, en el momento en que deban dejar sus cargos para que vengan los que concursaron, van a terminar esos procesos los que vengan que concursaron. Entonces el juez natural de la causa desaparece, sobre todo que la señora Kirchner, como se imaginarán, no hizo toda esta movida inocentemente. Lo que quiere es que ahora el Consejo de la Magistratura eleve ternas de amigos. Así que el problema es gravísimo porque se presenta otro tema más. ¿Qué pasa con estos jueces que deben ser retrasladados al cargo porque el que sí tenían acuerdo del Senado, pero cuando en esos cargos, que en la mayoría de los casos, ya se designó un reemplazante también con el acuerdo del Senado? ¿Qué va a haber? ¿Jueces gemelos? ¿Cómo se resuelve? Es decir, por primera vez, para que se den una idea, y con esto termino, la Asociación de Magistrados, que nunca en su historia se ha pronunciado sobre un fallo de la Corte Suprema, esta vez lo ha hecho. Y lo ha hecho para señalar el modo como la Corte Suprema ha dejado desguarnecidos a los magistrados, que no los ha defendido y que además ha creado un fenómeno de inseguridad jurídica colosal. Yo me animo a decir que ha puesto una cantidad de jueces en comisión. Usted sabe, doctor, que esta semana en las elecciones americanas, no todos, algún personaje, diría yo, ha cuestionado los procesos por fraude y demás. Pero una de las cosas que es sorprendente es la total confianza que el pueblo americano tiene en la justicia. En ningún momento se ha puesto en duda, ni siquiera el presidente que ha criticado el proceso, ha hecho una crítica al sistema judicial. ¿Cuán importante es el sistema judicial en un país para generar la confianza que atrae al inversor, al pueblo, a quien sea, para que se instale, invierta y desarrolle el país para el futuro? O sea, independientemente de este evento, estamos destruyendo las bases del país, lo poco que queda. Sin lugar a dudas, porque fíjese, claro que es tan importante la justicia, porque se trata de un sistema de Estado de Derecho. Quiere decir que el Estado, que es la autoridad, tiene que estar sometida al derecho. ¿Quién controla que eso ocurra? Los jueces. Si los jueces no son confiables, si los jueces pierden la inamovilidad, si los jueces se los pone de hecho en comisión, ¿cómo van a ser confiables si están como entre paréntesis y a tiro de lo que el poder político decida? Entonces es lógico que esto sea así. Mire, cuando yo precisamente explico los inicios del constitucionalismo y destaco la importancia de la democracia americana, de los Estados Unidos, que además es la primera, es la más sólida, pongo como principal factor la justicia americana. Y ustedes lo vienen a señalar, inclusive en un momento tan difícil como está viviendo Estados Unidos, con un presidente que no quiere aceptar que ha sido derrotado. Creo que no había ocurrido nunca, por lo menos en la historia moderna de Estados Unidos. Pero claro, la confiabilidad de la justicia es tal
que eso no se discute, ni siquiera ese mismo mal perdedor discute las decisiones de la justicia, ¿no? Doctor Sí, Sapsay, verdad. le consulto esto. Todo este escenario montado en términos legislativos en Argentina están hechos a la medida de la vicepresidenta Cristina Fernández. Ahora, ¿cómo impacta este tipo de medidas después en el ciudadano de a pie? En las causas que están pendientes, en un tribunal, en otro. La gente, ¿cómo le repercute a ellos sus pequeñas causas de todos los días? Porque nosotros obviamente miramos la justicia en virtud de los grandes desfalcos del gobierno, pero hay una justicia de todos los días, una justicia cotidiana. ¿Cómo impactan estas medidas en ella? Bueno, impactan de una manera fatal porque se pierde toda... Ya la justicia adolece de una enorme desconfianza de parte de la gente, porque ve la cantidad de jueces que son prácticamente apéndices del poder político, porque la lentitud es fenomenal, porque la impunidad es fenomenal. Pero esto es un eslabón más. Van a ver ustedes que la manifestación de esta tarde está fundamentalmente basada en la situación de estos jueces que fueron tan maltratados y no defendidos por la Corte Suprema. Van a salir cientos de miles de personas. Yo me animo a decir que va a ser la más importante manifestación, es la octava a lo largo del año. Es decir, es la gran esperanza hoy de la Argentina es esta sociedad que ha tenido lo que yo llamo una suerte de sarampión cívico y que ya no acepta más que se la lleven por delante, que el poder político sea corrupto, que el poder político, en particular el oficialismo, ¿no?, actual, atropella la justicia, que no defiende el derecho de propiedad, etcétera, etcétera. Es muy grave. Y fíjese que si no nos explicaría cómo puede ser que un sencillo canal de YouTube que ustedes tan amablemente difundieron, en pocos meses tenga más de 31.000 seguidores, suscriptores. Porque la gente Y va a se quiere seguir subiendo, informar. sin duda. Ahora solo nos queda, doctor, solicitarle a estas, porque finalmente llegamos a esta situación, a estos jueces que no renuncien, que sepan Estoy que totalmente de acuerdo. su presencia Sí, sí, significa sí, sí, mucho sí, para toda la sin Argentina. duda. Es un testimonio que se llega hasta las últimas consecuencias y que la Corte Suprema, que ya lo está pagando, pague el enorme costo político de haber dictado una sentencia tan bochornosa. Pero quiero dejar a salvo, como decía antes, a la figura del presidente de la Corte Suprema, que una vez más, el doctor Carlos Rosenkrantz, que dicho sea de paso, es un hombre que tiene un PhD en Yale y que ha enseñado en NYU, entre otras universidades. Es un hombre que siempre dicta sus fallos conforme a la ley, que tuvo la grandeza de sostener en esta decisión lo que había dicho hace 2 años, porque los otros se contradijeron a sí mismos. Doctor Sapsay, Volvieron a decir sí, sí. lo contrario de lo que habían dicho la vez pasada. Doctor, yo le agradezco la gentileza que usted siempre tiene para con nosotros de cortar el domingo un ratito, y ahora le cortamos, con la diferencia de hora, le cortamos más cerca del mediodía, Sí, que es un espacio que usted pero es un destina para placer la hablar con familia. ustedes. Muchas Y gracias. le voy a decir más, le voy a Dígame. pedir si me pueden mandar después la grabación de ¿Cómo la no? entrevista. ¿Cómo no? Me encantaría subirla a mi canal y me la mandan por favor por WhatsApp. Usted tiene, Diego, ¿Cómo no? mi contacto, así ¿Cómo que no? Así voy será. a estar muy agradecido, me va a encantar subirla. Le mando un abrazo fuerte. Sí, Diego, dime. me están llegando mensajes de mucha gente de Puerto Madryn que sabés que nos escucha. Él estuvo hace unos años dando una charla súper interesante y bueno, nada, le quieren agradecer esa visita y nada, muchos saludos y mucha fuerza al doctor de Puerto Madryn. Muchas gracias. Además es un lugar que quiero muchísimo, Madryn, he ido mucho, así que es parte de mi corazón. Denle muchos saludos, agradezcanle la gentileza de agradecerme. Abrazo fuerte, doctor Sapsay. Cuídese mucho, por Otro favor. para usted, Diego, para los dos. Muy amable. Allí pasó el doctor Daniel Sapsay, constitucionalista argentino.